Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta al momento de implementar ya estos objetivos de respuesta y las opciones de acción es la zona de control de peligros, que básicamente tienen el objetivo de prevenir la interferencia de personas no autorizadas, de ayudar a regular los movimientos de los primeros respondedores dentro de las zonas de peligro, minimizar la contaminación, incluida la contaminación secundaria de víctimas expuestas o potencialmente expuestas, y ayuda a garantizar la contabilización de todo el personal que opera básicamente en grandes incidentes de respuesta de múltiples agencias. Cuanto más grande es el incidente, más necesario y más importante, mayor protagonismo toma las zonas de control de peligros. Las zonas de control de peligros básicamente se van a dividir en tres, como lo vimos en operaciones de soporte, en soporte a operaciones de rescate técnico y rescate en vehículos, por ejemplo. Va a haber una zona caliente, que es la zona de exclusión, que cuánto va a medir va a depender del tipo de material, de su estado, de la topografía, de todos esos factores que estuvimos viendo. Ahí se va a requerir un equipo de protección personal determinado, de protección respiratoria determinado, y solamente van a ingresar ahí los que tienen que cumplir una función específica dentro del plan de acción del incidente. No puede entrar cualquiera, porque yo soy bombero y me llamaron para concurrir a la emergencia y yo puedo ingresar. No, no lo puedo hacer en una colisión de vehículos, menos lo voy a poder hacer en un incidente con materiales peligrosos. Luego voy a tener una zona tibia o zona de reducción de descontaminación, ¿sí? Que es básicamente la interfaz entre la zona caliente y la zona fría. Ahí lo más probable que va a estar, y se recomienda que esté el corredor de descontaminación, donde ahí va a haber personal con otro, quizás con otro nivel de protección. Luego va a estar la zona fría y la zona que llamamos zona de soporte también, donde va a estar el puesto de comando y unidades que se requieran en la escena para su uso, para su uso en cuanto al equipamiento que tiene en su interior dentro de la zona caliente o de la zona tibia. Obviamente esto tiene que estar ubicado, el puesto de comando, los vehículos, el personal que está trabajando en las diferentes zonas, obviamente con el viento en su espalda, como dijimos siempre. Esa es la manera que nosotros tenemos de marcar las distintas zonas de control de peligro, pero diferentes agencias, como por ejemplo la policía, pueden tener otras necesidades para marcar, para zonificar el escenario. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, acá sí parece una zona caliente, una zona tibia y una zona fría, pero estaban hablando ya de zonas para delimitar, para poder recolectar evidencias, por ejemplo, para buscar y recolectar evidencias. ¿Sí? Por eso es muy importante cuando hablamos de un evento grande donde intervienen varias agencias dentro de ese comando unificado, que cada uno exprese sus necesidades basado en las necesidades del incidente. Si mi primera necesidad es, por ejemplo, aislar y contener, esto no va a pasar a ser una prioridad. La prioridad, por ejemplo, es aislar y contener. ¿Sí? Pero tenemos que ser conscientes de que diferentes agencias pueden tener otras necesidades en cuanto al control de la zona. Fíjense, esto fue una zona, un perímetro policial durante el atentado de Oklahoma. Todo lo que está en violeta es el perímetro policial. Los triángulos rosados son la policía de Oklahoma, la policía de la ciudad de Oklahoma. Los puntos rojos son la patrulla de caminos de Oklahoma. Los triángulos verdes son las fuerzas militares. Y los rombos amarillos, que hay menos, son otras fuerzas del orden, otras fuerzas de la ley. ¿Sí? Pero fíjense el perímetro gigante que tuvieron que armar. Fíjense cómo esto puede variar y cada agencia tiene diferentes necesidades. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la selección y la utilización y la implementación de áreas de espera. ¿Sí? El área de espera sí o sí tiene que estar ubicada en un lugar aislado de la zona fría. ¿Sí? Aquí van a estar los ocupantes que los bomberos, el personal de emergencia, que no va a estar trabajando con el fin de no intervenir con las operaciones en curso dentro de la zona tibia y de la zona caliente. ¿Esto va a qué va a llevar? A que se minimice la confusión, ¿sí? Y el trabajo sin asignación específica en la escena.
para que no haya, como decimos nosotros, freelancers, ¿sí? Todos los recursos que van en camino deben ser llevados a estas áreas de espera por medio de una ruta segura. Entonces, depende la magnitud de la intervención, yo puedo tener una sola área de espera, o como por ejemplo que ven en la imagen, tienen 4 áreas de espera diferentes. En una puede haber solamente autobombas, en otra solamente ambulancias, en otra solamente un helipuerto, en otra solamente van vehículos logísticos para llevar algún material necesario, o puede haber un mix de cada cosa. Lo importante es que el área de espera ayude a la no confusión, al trabajo no designado y a que estos recursos que se encuentran en espera lleguen de manera rápida y segura a la zona caliente. ¿Qué medidas de protección vamos a tener los respondedores? Como reglas así básicas. Mantenernos cuesta arriba, río arriba o en el viento en la espalda en relación a los materiales peligrosos, usando el equipo de protección personal apropiado, que lo vamos a ver en el capítulo 26, cómo seleccionarlo. Usar el tiempo, la distancia y el blindaje para la protección, vamos a ver en un rato qué es. Descontaminar a los respondedores si es que es necesario. Garantizar la contabilización del personal, eso es muy importante. Monitorear e identificar a todo el personal que trabaja en el incidente y trabajar en equipo con sistema de trabajo en pareja como en cualquier emergencia. Vamos a trabajar mínimamente en parejas y en operaciones con materiales peligrosos. Si trabajamos 2 en la zona caliente, tiene que haber 2 personas con el mismo nivel de protección afuera para el caso de que nos ocurra a los que estamos en la zona caliente alguna dificultad. Asignaros tantos oficiales de seguridad como yo necesite y también implementar procedimientos de evacuaciones y escape. El tiempo, la distancia y el blindaje es una estrategia de las más efectivas para protegernos a nosotros en incidentes con materiales peligrosos. Cuando nos referimos al tiempo, es limitar el tiempo que los respondedores están expuestos o potencialmente expuestos a los peligros y a los materiales peligrosos, a restringir los tiempos de trabajo en la zona caliente y a rotar con frecuencia el personal en los grupos de trabajo. Eso es una manera de protegernos según el tiempo. En cuanto a la distancia, es maximizando la distancia de los peligros potenciales. La distancia la podemos controlar mediante la implementación de estas zonas de control de peligros que hablábamos hace unos instantes. Y cuando nos referimos a blindaje, nos referimos a colocar una barrera física entre el respondedor y el peligro. Esto puede consistir en usar el equipo de protección personal, como solemos hacer siempre, o posicionar al personal de manera que otro objeto nos ofrezca un escudo, ¿sí?, a nosotros contra el peligro. Otro aspecto a tener en cuenta, como hablamos también en incendio compartimental, son los procedimientos de evacuación y escape. Para tener procedimientos de evacuación no solamente tengo que saber cómo evacuar, sino cómo me van a avisar que debo evacuar. Por eso hablamos de sistemas de notificación de evacuación. Estas pueden ser bocinas manuales de aire comprimido a base de CO2, como las que se usan en los estadios de fútbol, bocinas de aire de los vehículos de emergencia, que es la que más se usan, de ahí vienen los tres pitidos del claxon de 3 segundos de duración cada uno que me avisa, por ejemplo, en un incendio estructural que debo evacuar. Las mismas bocinas de los vehículos cuando no contamos con bocinas de aire. Las radios portátiles, sistemas por voz, señales manuales y cualquier otra predeterminada como puede ser un silbato, por ejemplo. Obviamente no vamos a tener una sola. Siempre vamos a tener una principal y mínimamente 2 de respaldo. Por eso la mayoría de los servicios de emergencias usan al mismo tiempo. Primero informan por radio, después bocinas de aire de los vehículos y algunos servicios de bomberos ya más de Latinoamérica también inclusive usan silbatos como en operaciones de estructuras colapsadas. ¿Alguna pregunta acá? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Todo bien. Ese creo fue medio raro. Es que hay muchos factores que tienes que determinar, ¿no? O sea, dentro de lo mismo que habíamos visto. Muchísimos. Es complicado, ¿no? De analizar todo este 360 del incidente, de todo. Pero bueno. Sí, por eso el
el manejo y el control de las emergencias con materiales peligrosos es una de las disciplinas, a mi manera de ver, más complejas. Si bien el rescate, todas las disciplinas de rescate técnico tienen sus niveles de complejidad y hay que estudiar también mucho, yo creo que este es el que más exige al personal de respuesta a emergencias. Es el más exigente por todo el contenido técnico que hay que tener, muchísimo más contenido técnico que en las demás disciplinas. Por eso, cuando hablamos de un especialista en rescate técnico, no hablamos de el especialista que tiene el manejo y tiene todas las especialidades de rescate, ¿sí? Como hablamos en un momento, desde agua, cuerdas, confinados, vehicular, colapsado, minas, túneles, zonas agrestes y demás, sino que también tiene que tener mínimamente el nivel de operaciones de la especialidad de materiales peligrosos. Fíjense lo importante que es esta disciplina. Creo que es importante también no dejarse abrumar por la cantidad de información. No sé por qué se pasó por alto en la presentación, no sé si hay algo, Pablo, si hubo intención o no, pero como dato de información tenemos la guía de respuesta a emergencias que a partir del año 2004 sale en simultáneo para toda América y hay algunos países que la adoptaron de manera legal. Y ahí vamos a encontrar nos vamos a encontrar con toda esta información, pero en una especie de paso a paso, como un algoritmo de respuesta que nos va a facilitar la respuesta a la emergencia, por lo menos para la primera respuesta. Por lo menos para quien no tiene el conocimiento, la guía de respuesta a emergencias es una buena herramienta. Sí, Pablo, lo hablamos, ¿no? ¿Dónde estabas? Hablamos de la GREA, hablamos de Chemtrek, hablamos de Canutec, hablamos de Senacom, hablamos de Escuché lo todo de eso. Chemtrek, pero no vi lo de la guía de respuesta. Hablamos de la guía, no pusimos una hoja de seguridad ni nada, usamos la imagen Ah, de la bibliografía. Pero sí, sí, mala hablamos. mía. No, no pasa nada, pero está bueno para que no se lo olviden. Así que siempre suma. Cuando hablamos de protección del público, hablamos de las medidas para protegerlos, ¿no? Esto va a incluir desde operaciones como rescates de contaminación masiva que hablábamos hace un segundo, la prestación de atención médica de emergencia y primeros auxilios en el lugar y después en los centros hospitalarios. Y las medidas adicionales incluyen evacuación, refugio en el lugar y la protección o defensa en el lugar. ¿Quién define la mejor opción o la combinación de estas opciones? Obviamente el comandante de incidentes. Otro de los aspectos a tener en cuenta, que también es muy importante, por eso hablamos de conservación de la vida, protección de la propiedad y el medio ambiente, es la protección de la exposición a incendios que involucren materiales peligrosos, porque todo lo que utilicemos para la extinción de ese incendio, si nosotros no hacemos un sistema, como vemos en la imagen, de dique, de desviación o de contención, vamos a terminar contaminando el medio ambiente. ¿Sí? Y ya de por sí un incendio, ya como ustedes saben, contamina el medio ambiente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en esta predicción que hablábamos. Predicción me suena a futurología, pero no, es predicción con datos. Me pueden llegar a orientar hacia dónde va, cómo se va a comportar y demás para yo poder hacer una extensión de tiempo, extiendo la línea del tiempo y veo a dónde puede llegar a ir ese producto, ese material. Si yo no hago nada y yo haciendo diferentes técnicas de contención, desviación y demás, o de transferencia inclusive, puedo llegar a ver cómo puedo controlar para minimizar la contaminación o directamente eliminarla por completo, o lo más posible. Dentro de lo que es el control del producto, tenemos dos estrategias, una estrategia ofensiva que básicamente va a ser el control de fugas y una defensiva que sería el control del derrame. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La ofensiva es ir y poner la mano, por llamarlo de alguna manera, una estrategia de control. Si, por ejemplo, hablábamos de un sangrado, una estrategia ofensiva sería hacer presión directa, y una estrategia, la defensiva, perdón, y la ofensiva ya es el control de fugas. Repitiendo, la estrategia ofensiva, usando el ejemplo de una hemorragia, es hacer el control directo con presión, y una estrategia defensiva lo único que haría es poner un dique de contención alrededor de mi brazo para que la sangre no chorree al piso.
Otro aspecto a tener en cuenta también es el reconocimiento y la preservación de evidencias, el reconocimiento o la sospecha de que el lugar puede haber sido fruto de un crimen o de una actividad criminal. En cuanto apenas yo sospeche alguna actividad ilegal o incidentes que yo sospeche que puedan ser ocasionados por un arma de destrucción masiva, yo debo notificar a las fuerzas del orden tan pronto yo lo sospeche. No puedo demorar en eso. A partir de ahí, ya tengo que, dentro de la conciencia situacional, empezar con otros factores más, como por ejemplo no recolectar la evidencia. ¿Sí? Tratar de alterarla lo menos posible. La voy a identificar y preservar para que el investigador la pueda recopilar y documentar. ¿Sí? Solamente voy a modificar la escena en base a estos estamentos que dijimos que manejábamos. Conservación de la seguridad humana, conservación de la propiedad y las exposiciones y conservación del medio ambiente. Estos planes de respuesta a emergencias local que hablábamos también va a detallar las responsabilidades y los procedimientos ante la sospecha de que el lugar es fruto de una actividad criminal.